¿Tú no tienes problema con José? No, a mí me dame mi café. No tienes tengo bronca ningún ahí. problema. Sí. Y te decía yo que ves la primera queja que hace todo el mundo es que, y dices tú, ojalá fuera tan sencillo y tan simple ver las cosas desde esa lógica, ¿no? Pero no es mucho más complicado. La gente no termina de entender que esto no es un tema de religión, no es un tema, es un tema de vida, pero no es un tema religioso. Todos estamos vinculados. Y todo lo que le pasa, lo que nos pasa a nosotros, tiene una correlación con los demás. Todo eso tiene una relación. Y no hay nada que no tenga que ver con lo que vivimos. O sea, todo eso que vivimos nos influencia a nosotros, y lo que nosotros hacemos influencia a otros. Yo, en algún momento de mi vida, un día, un gran amigo mío, al que le tengo mucho cariño, me dice, oye, fulano, te voy a presentar a fulanito de tal. ¿Y por qué? Es que fulanito de tal hizo su tesis basado en tus artículos de la revista Proceso. No me digas eso. Sí, me dijo, sí, te lo presento. Y me lo presentó. Y dices tú... Dame un ejemplar para que yo lea. Y dices tú, ¿qué más prueba de que lo que hacemos a lo mejor no repercute enormemente, pero sí afecta a determinadas personas? Y entonces ves ahí lo que sería tu huella personal. Claro, tu trascendencia. Tu trascendencia personal, claro. Y dices, bueno, ya no pasé nada más a la memoria de mi familia. Ya no quedé solo en la memoria de mi familia, ¿no? Y hoy, cuando tienes un cargo de poder, a mí me aterra la gente que está llegando al poder. Pero está llegando al poder porque la humanidad está permitiendo que ese tipo de gente llegue. Me preocupa. Y eso es lo preocupante, porque nos estamos deshumanizando al permitir que gente que se deshumaniza o que utiliza términos manipuladores para llegar al poder, llegue. Y lo más grave es que permitimos no solo que llegue, sino que haga lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa por el cerebro de un individuo que tiene de las personas más ricas del mundo? No es que sea el último, el más grande, porque he escuchado por allá que hay otros mayores que no cuentan como familia, pues estamos hablando de familias árabes, por ejemplo, que del rey Hussein, de todos, de Jordania. Sí, que en un día... No. Si juntan las fortunas, pues porque se las dividen. El rey de Brunei tiene 684 Rolls Royce. Sí, él. No, pero la responsabilidad que deben de tener y deben de reconocer y deben de entender y deben de aceptar de que tienen una responsabilidad en su rol en el mundo, independientemente si lo acumula el dinero, que si lo regala, que si produce o no produce, que no sienta que por el simple hecho de tener eso puede extender la mano al estúpido, tocado conocido, extender la mano al estúpido en una ceremonia trascendental en la cual todo mundo, o mucho, yo no lo vi, pero muy buena parte de ese mundo estuvo observándolo, no me haya aplaudido, pero ese reflejo, empezando por la conciencia de un Estado como Israel, que le duele, y a todos los judíos que lo rodean, y todo lo que conlleva esa simple expresión. No, pero lo que significa que dueños de medios que tienen esa capacidad enorme en el mundo para influenciar a gente, estén aliados con ese tipo de personas. Ellos son los poseedores de la inteligencia artificial. Esas empresas enormes que están aliadas hoy con el gobierno de Trump, pasaron procesos en los que empezaron ellos a convertirse en los sensores de la gente. En el New York Times, una muchacha renunció después de todos 20 y tantos años de ser caricaturista porque no le quisieron publicar una caricatura. Renunciaron cuántos consejeros y cuántos articulistas del periódico porque le censuraban sus notas. Yo me pregunto, ¿todos estamos necesitados de utilizar Starlink? No. ¿Podemos sustituir a Starlink? Sí. O sea, hasta hoy yo tampoco digo, dependo de mi celular de Slim, pero en su momento voy a tener que, si en un momento dado no me parece, voy a tener que cambiar marca. Tenemos que utilizar los Space Jays, y hay
20 países, cuando menos, que lanzan sus cohetes al espacio, llevando cargas, llevando lo que tengan que llevar. Oye, pero Claudio, sirvan. yo entiendo eso. Lo que a mí me aterra es la capacidad de mentir. Donald Trump miente cada vez que abre la boca, como igual que López Obrador. Porque Entonces, lo que más debe aterrar no es la capacidad de mentir, sino la capacidad de manipular. no, a eso voy. Esos personajes Por Dios, que son los que es un controlan. reo, es un reo declarado. No, también eso es cierto. Pero tiene como aliados a los reyes, a los jefes, a los gurús de la informática. Imagínate cuántas cosas pueden armar Sí, claro, para mentirnos y que no nos demos cuenta. Antenoche, estaba yo viendo un video y me dice mi hijo, ¿ya viste ese video, papá? Le dije, déjame que yo lo vea y lo platicamos. Y estaba un buzo en el fondo del mar y tenía a un tiburón enfrente a él y le estaba quitando un anzuelo al tiburón. Sí, lo vi, eso. Y de repente ves cómo se va el tiburón y ahí te das cuenta por la textura, por toda una serie de cosas, pero vemos que nos dedicamos a eso y Que nos fue real. damos cuenta que no era real. No era real. Y me dice mi hijo, ¿ya viste que lo que puede hacer la inteligencia artificial? Le dije, ¿ya te diste cuenta qué puede pasar cuando alguien vea esto y lo crea? Y se encuentra un tiburón cuando se esté bañando Y le quiere y lo sacar quiere la acariciar. Ah, Entonces, dimensionemos. Es lo último que va a hacer. Dimensionemos logros de gobierno inflados, pinceleados, de realidad virtual. Pero que bueno, dices, carajo. te voy a contradecir. Eso siempre ha ocurrido, nada más que en las Nada más- magnitudes diferentes, ¿no? ¿Qué es lo Guardadas las peligroso? proporciones, Sí, sí, sí. toda la vida ha pasado. Claro. Allá mi pueblito, Yachiacal, en Campeche, como 4 o 5 veces le hicieron la carretera con fotografías de Y la nunca- y carretera. nunca llegó la no había carretera. carretera. Como la de No había Cenotillo, carretera. Espita, que es de Cervera, que estaba en los, No había los planos carretera. oficiales. ¿Sí? Sí. Y se manipulaba la información. Estoy hablando de aquellos tiempos, más de 50 años. Bueno, en Campeche hubo un gobierno que rendía ahora un ya se ha informe. sofisticado, ahora, claro, es más peligroso para la Rendía, humanidad. claro, rendía por informes supuesto. del mantenimiento que les daban a las calles, a las carreteras sacacosechas. Y en la siguiente campaña el candidato fue y dijo, ¿y dónde están las sacacosechas de acá? Pero no solo eso, mira, te la voy a poner más dramática. Eso que tú de lo que estás preocupado ya lo vivió el mundo. Ya lo vivió con los pero nazis. pero no así. Ah, ¿no? ¿Y cómo? No, no Con así. los nazis. No, no así. Ahí se No. manipuló todo. Sí, yo eso lo puedo entender. Manipularon, pero no te pueden lo manipular a mostraban. los grupos de poder de Europa. Por eso se armó todo. ¿Cuántas unidades de producción hizo Víctor Cervera? Acá a los ejidos. del Citrícolas. estado. Unidades inauguradas, con postería, con todo. ¿Cuántas quedan? No estaban conectadas. Ninguna. Cuando hicimos a los 2, 3 años, cuando termina el periodo de Víctor, y salimos a campaña, visitamos algunas de ellas, inclusive por allá por donde está el aeropuerto de Cagua, por ese rumbo, Valladolid, por allá. montadas y todo, la postería ya desmantelada, porque nunca se conectó a la red eléctrica, no tenía nada de eso. O sea, y así muchas obras. Entonces, imagínatelo Resumidas, dimensionado a un grado que todo el mundo lo ve en la televisión. Caminos O se lo manden por video a sus casas y al presidente mostrándolo todo así y la gente creyendo que sí está todo así. Y como no puedes ir a todos los lugares que como te el tren, muestran. como la presentación del tren Como Maya, la- ¿te claro, acuerdas? claro, exacto. Pasando todo Como el lo- camino. exacto, O el tren, El peor, el tren de allá del aeropuerto. del que aeropuerto. nunca existió. Igual ya viajó el señor. Ya viajó y no- exacto. y los generales y todos felices. Ustedes han Bueno, hasta la presidenta estaba con la A. ustedes han ido Estaba con su A. a la carretera Cancún, me imagino, y han visto cómo cambia la infraestructura del tren sobre la vía. Y de repente tiene unos postes que traen unas cosas así que se pueden mover, y de repente desaparecen, y luego en otra parte aparecen, y de repente aparecen diferentes, y dices, bueno, no se supone que tiene que ser homogéneo, porque originalmente el plan era que un tren eléctrico. Ajá. Hicieron todo para un tren eléctrico. Y lo pusieron en una parte. Pero hubo un y luego en otra parte. Era un tramo que estaba tramo, considerado, sí. inclusive de Mérida a Cancún, creo. Ujú. Y de repente dijeron, oye, pues no sale muy caro el tren.
No Así. tenían. No, inclusive se habló de que se iban a construir centrales de fotovoltaicas y demás para alimentar. Alimentar al sistema. Pues Bueno, lo único que se hizo fue para el Trump, pues allá. aquí va a pasar con los barquitos de progreso. No, es otro rollo. Yo creo que es otro rollo. Lancheros van a traer de... Así es otro rollo, porque ahí sí, y me incluyo todos los que hablamos de contra Isla Cervera, al final cosas funcionó, o sea, trabaja. Hay cosas que sí, con defectos, como impedir el flujo del agua y hacer todo el desastre que se arma, pero se hizo. Digo, Ahí, y la infraestructura ahí queda. Yo me acuerdo que era yo reportero del diario de Yucatán hace muchísimos años, en los 80, y un día me dicen, óyeme, vete a tal lado, vas a encontrarte tal cosa, no sé qué, no sé cuánto. Y llego ahí al lugar y empiezo a buscar todo el rollo. Y digo, ¿de dónde se alimenta esto? De nada. ¿Cómo que de nada? No, es que se iba a alimentar de gas. ¿Ah, sí? Ajá, ¿Y dónde está? sí, IPA. Y me empiezan a mostrar y empiezo a seguir la tubería y la veo toda descascarada, vieja, todos los manerales oxidados. Como toda la y que todo. está en el periférico. Sí, y dices tú, bueno, y nos gastamos una fortuna para que no funcione. Eso es lo que es criticable. Como decían, ya tiramos 50 millones de piedras al mar. A ver, ¿quién las contó? ¿Quién las contó? Claro. Cuéntalo. ¿Quién las contó? Que es lo mismo con el famoso Tren Maya, ¿no? Ajá. Se hizo tal cosa, pero nadie sabe nada, porque además las cuentas están ocultas por disposición legal. Así No, es. y Desgraciadamente, ¿no? aquí en Yucatán Con la mala fe. ya empezaron en el Congreso a hacer la validación de esa ley para bajarla a Yucatán, para que no nos enteremos de nada de lo que se gasta. Nada más nada que de lo aquí se- se tiene que reformar la Constitución y no tienen la mayoría suficiente. Bueno, pues Bueno, ¿cuánto le cuesta uno o dos diputados? Por Bueno, Dios. hasta eso, Coño. pues cuando menos tendremos que Ah. la oportunidad de conocer quiénes son los traidores. ¿Quiénes son los...? Bueno, digo, ese es un Ya consuelo. lo que- después, no está tiempo. Ese es un consuelo así como que medio, ay, dices tú, bueno. Pero, a ver, ¿cuál era el argumento principal de la campaña contra la corrupción? Y yo no he visto que haya ninguna denuncia de corrupción de nada. Entonces van a desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que era el que nos permitía a los ciudadanos saber de qué Pues, tamaño eran recibir los la tamales. información que necesita. No, pues no solo eso. Realmente esa institución servía porque incluso para cuestiones personales, para litigios, tú podías, si te negaban la información, tú la solicitabas y los obligaban a darte la información. Sí, Yo tuve algunas oportunidades de conseguir información que me negaban claro. para resolver los Y asuntos ya te personales quitaron de derechos. ya te quitaron ese De derecho. mis derechos, y con eso yo podía resolver las cosas. Y ya Pero te ahora qui- ya no ya tenemos- te quitaron ese ya no derecho. hay, ya no hay. Y entonces la gente dice, no, es que ese no era mi derecho. ¿Por qué no era tu derecho? Sí, pero van a ser electos los jueces. Y te dicen, es que van a ser electos. Y además, Ah, ok. Loret gana más. Y nomás Loret gana más. Pues sí, tienes toda razón. Y a mí qué carajo me importa nada eso. Lo que yo quiero es tener y bueno que me sirva a mí. ¿No? Bueno, Ya ganamos algo. Ya ganamos Además, algo, sí. Presidenta se escribe con A mayúscula. Eso no existía, hombre, no existía. No existía. Es un gran O avance. sea, Es un gran- una feminista que llega de la mano de un hombre y que se somete a los designios. Bueno, no importa, pero se de los escribe con hombres. A. No Y te si llegamos olvides de todas, eso. pues no llegaron las que violan, no llegaron las que desaparecen, no llegaron las que secuestran, no llegaron las que maltratan, no llegaron todas. Entonces, que nos venga, y ese es nuestro problema, compramos cuentos. Así es. Ese es Ese es esa nuestro la Ese es democracia. el problema de todos. De todos, Todos los que nos están de la escuchando, sociedad. que nos ven. Dejen de comprar cuentos. Ese es el rollo. Y en el caso de ahora, pues hay que esperar, porque eso de la soberanía que tú decías, yo ahí pues me entretuve con Con los los argumentos y del te doctor vas a entretener Claudio, más y creo porque que ahorita dice, José nos va a Ya levantar. nos va a borrar, el rápido. segundo que queda. Y la soberanía, bueno, ¿cuál es la preocupación? Tenemos un ejército. Para eso tenemos un ejército. Privado. Bien que le Para pagamos. defender No, la sí. soberanía. Entonces, ¿qué preocupación Un ejército tenemos? Que los privado. narcos- que los Llega narcos- un gringo con sus aviones, que los saquen, para eso son. No, para eso sirven. si no se los ordena la gerente no, del país. pues para eso sí. No, que está muy con la soberanía, pues Hay que un- le ordene que vayan. Sedena tiene un gerente Entonces- general, ¿no? Digo, y aparte tiene. No, a la por presidenta. eso, pues ella la gerente, Pero, ella a ver, tiene que ordenar. creo Entonces, que ¿qué en preocupación algún hay? momento te equivocaste. No solamente tenemos un ejército, tenemos otro.
Nada más que ese no es institucional, este está al servicio del narco. Ah, Ya- bueno, Ya eso no es está otra al cosa. servicio del pueblo, está al servicio de... Yo ahí de- digo, de a que- mí no me preocupa eso de la soberanía. Tenemos un ejército que lo tiene que defender. Esa es la obligación. Y si no lo hace, entonces la señora Es es que no traidora. defiende a los o la que payasos. deba de ordenar Si que no se defienda la defienden a los ciudadanos impunidad, la traición. que están matando a los del narco. Bueno, estamos hablando Ay, José, ya. en sentido figurado. José, corta esta cosa, ya. Ya nos molestamos. Nos Que vemos. pase hasta buenas la próxima. tardes. Buenos días, buenas noches, a la hora que nos vea. Pásela bien. Hasta luego. Si nos ve.